La rutina volvía a lo mismo. Entre esas palabritas amorosas, ese tira y afloja de Hae-soo y Tae-ya. Pero también alguien más se sumía a la locura. Mensajes y mensajes no respondidos, ni siquiera vistos. Las llamadas ni siquiera eran contestadas. Miles de motivos se pasaban por su cabeza. ¿Habrá agarrado autoestima? ¿Por fin le puso un límite? Pero no. Hae-soo no era así con él. No podía parar. Ni siquiera por más destrozado que tuviera su corazón, no era capaz de hacerlo a un lado. Entonces empezó lo más turbio. ¿Y si los cobradores fueron y la golpearon? Pero no. El tiempo ha cambiado. Ya no son como los de antes. Pero entonces, Hae-soo ha de estar muy enferma para que no sea capaz de contestar. Pero lo pensó. Entre sus vagos recuerdos de ellos dos, la mujer que conocía, la Hae-soo que conocía, no era capaz de detenerse por un simple resfriado. Podría estar completamente adolorida, súper resfriada, pero eso no era motivo para ella de no levantarse. Así, volvió a recordar su juventud con ella. Había descubierto que Hae-soo era muy sensible al frío. Incluso una vez le pidió consejos a sus abuelos de cómo mantener el calor hacia una chica, aunque ellos le dieron unos consejos algo tontos también, pero también le consideraron que le comprara ropa térmica. Una mujer siempre debe de estar caliente, además de que son más sensibles al frío. Y justo así lo hizo. Había llegado con una ropa térmica de regalo. Incluso él se había burlado de ella, pues se lo había comprado justamente color piel. Pero recordó la figura, la cara de Hae-soo cuando salió con esa ropa térmica que él había comprado. Ya no había burla ni risa. Era totalmente distinto, un sentimiento más explícito. Con eso sin duda no podrá apartar sus manos ni sus ojos de Hae-soo. Y antes de seguir en esos recuerdos, también le llegó el momento ácido donde él vio tanto a Hae-soo cosiendo y cosiendo su ropa, que le dijo que le daba tanto asco ver con esas prendas todas estiradas y rotas. A lo que también se preguntó, ¿desde cuándo Hae-soo dejó de quejarse por el frío por su culpa? Pensamientos de arrepentimiento, de ver las manchas oscuras que se habían convertido su relación. Gracias al universo, Hae-soo ahora se encontraba en un tipo de relación diferente. Disfrutaba de la compañía de Tae-ya. Tanto así que ya se había hecho costumbre que estos dos terminaban durmiendo en la casa de Hae-soo. Durmiendo como una pareja feliz, enamorada. Parecía que alguien más también estaba fascinado con la ropa térmica de Hae-soo. Tae-ya le preguntaba por su pijama. Ella negaba que tuviera una, pero él decía que sí, solía dormir con otro tipo de ropa. Pero lo sabía, hablaba de esa ropa. Incluso sus adentros se revolvían con fuerza, incomodidad y miedo. Temía que si volvía a usar ese tipo de ropa, su ropa vieja y gastada, Tae-ya vuelva a repetir lo mismo que hirió su corazón, vistiendo ropa desarreglada, como una mujer aburrida. No quería escuchar esas palabras por parte de él, lo que lo dejó impactado, más que dice que después de todo ya no la va a seguir viendo, sorprendido por aquellas palabras. ¿Cómo se le ocurre que él la separará? ¿Cómo podría siquiera pasársele por la cabeza decir que era una mujer aburrida o que ya nunca la verá? Así que la abrazó y le dijo que eso nunca pasaría. Y sí, Tae-ya la abrazaba con fuerza. Aunque Hae-soo todavía tenía dudas en sus adentros, él no. No sabía lo obsesionado que estaba con ella, la forma en que lo amaba. Esos pensamientos jamás ni en 1000 vidas se le pasarían por la cabeza. Y más ganas de odio y de destrozar a Micheol se le acercaban y llenaban
justamente quería desatar toda su venganza, pero todavía no era tiempo. Al final, Haeseo terminó poniéndose esa ropa, mientras con ayuda de Taeya, que la vestía delicadamente, suavemente, llegaba a pensar en sus adentros que si su amor por ella fuera tan banal, tan insignificante, jamás se hubiera atrevido a arrebatársela a alguien. Incluso recordaba esos momentos cuando le dijo: destroza mi corazón, arrebátame, úsame como quieras. Aceptará todo sin quejarse. Mientras recordaba esa escena cuando él era un adolescente y veía a aquella Haeseo maltratada, golpeada, caminando por la lluvia con unas sandalias rotas. Ese día fue el inicio de todo su amor. Pero mientras los lazos se iban desatando, finalmente todo este caos y este enredo estaba a punto de estallar, pues le anunciaban que Micheol se había pedido el día libre, sin informarle a Ari. Porque sí, Micheol estaba yendo a algún misterioso lugar, pero no sabía que era vigilado, y estos informes se esparcían rápidamente. A Taeya le llegaba la notificación. El objetivo se estaba moviendo. Y sí, misteriosamente llegó al lugar y vio su ropa en una bolsa tirada al bote de la basura, llenando su cara de horror. Parecía que el destino era cruel o era gracioso. La misma escena, diferentes personas. Ahora los papeles se habían invertido. Él era el que abría la puerta y veía adentro con horror, o más bien con enojo. Pero mejor vamos partes por partes, antes del suceso. Taeya hasta le dio escalofríos de lo exacto que era su jefe. Ya le había advertido que él irá de regreso. Lo que a él también le daba escalofríos. Ese tipo es capaz de regresar después de haber hecho toda esa porquería. Pero bueno, la avisaban así que máximo dentro de 1 hora llegaba. Era hora de hacer su plan. Llegaba afuera, alineaba completamente sus zapatos para que fueran vistos. Iba hacia los cajones de Haeseo y empezaba a esparcir ropa. Y también él se fue quitándole de la suya. Tiró ropa interior de Haeseo al suelo. También abrió y tiró un preservativo. Y lo último que hizo fue despojarse de su ropa para mostrar su sensual y lindo cuerpo. Casi al mismo tiempo alguien iba subiendo, con sus mismos pensamientos completamente arrogantes. Hace mucho tiempo no había estado por aquí. Incluso sentía que Haeseo se pasaba con esto. Ya se sentía tan arrogante como para hacerlo venir hasta acá por una chiflazón de ella. Y también lo sabía. Si de casualidad estaba enferma, Haeseo se sostiene con tal de no ir al hospital, hasta incluso puede llegar a tales extremos, pensando que es una tonta, acostumbrada a que la cuide. Pero definitivamente esto. Y fue justo en ese momento cuando se dio cuenta que su ropa estaba tirada al lado. De verdad estoy disfrutando y esperé tanto esto porque me fastidia que vea a Haeseo como si fuera nada. Incluso la pateó pensando que había hecho un berrinche, sintiendo más frustración y enojo, pensando que lo hizo para herirlo, para incluso tratar de dañarlo cuando no era así. Pero lo que él no sabe es que Haeseo ya está disfrutando de otro cuerpo, así que no está haciendo berrinches, abriendo la puerta, incluso pensando que estaba haciendo una súplica para que él regresara. Pero sí, dándose cuenta que había unos zapatos de hombre. Así, poco a poco se le estaban destruyendo cada vez más esas ilusiones. No sabía si reír, enojarse o qué. Unos zapatos de un hombre que no deberían de estar aquí. ¿De dónde habrá sacado esos zapatos? Unos bastante caros, si esa mujer no hace nada más que trabajar. Pero así un presentimiento se fue acechando en su corazón, como de algo que estaba a punto de pasar. Pero así, al asomarse más hacia adentro, vio el cuerpo de un hombre recostado.
Ya ni siquiera sabía qué pensar. Y nada menos que a un hombre completamente guapo. Una situación surrealista. El otro con cara de enojado y el otro recién levantado. Entró agresivo, preguntándole quién era y que respondiera rápido si no quisiera morir. Y con la gran tranquilidad del mundo se le quedaba mirando, como si nada de esto estuviera pasando, como si tratara de buscar algo en su espalda. Y no era más ni menos que la envoltura del preservativo. Como esto, un impulso para provocarlo, para que estallara. Y sí había caído, porque justamente lo agarraba, lo volvía a aventar hacia el suelo para empezar a golpearlo. Con gran furia, rabia, lo golpeaba y le preguntaba por la mujer que vive en esta casa. Solo recibió una sonrisa burlona. Pues la verdad había planeado todo esto antes de que ella llegara. ¿Por qué? Porque no siquiera tenía el derecho de verle un solo cabello. Volví a gritar con ira dónde estaba Jae-soo. Y esta vez, él se dejó golpear. No paró ni un golpe. No porque no quisiera, sino porque esto era parte de su plan. Y cuando él pensó que era suficiente, le dio la mirada más aterradora. Si se trataba de ser brusco y aterrador, claramente Micheol no le iba a ganar a él. Así que harto de él, lo tomó por la cara, haciéndolo y quitándoselo de encima. Jamás le ganaría en una pelea a golpes. Esos golpes simplemente eran parte de su plan, pero él fácilmente podría destruir a Micheol. Le dijo fácilmente: ya te di una oportunidad. Pero justo en este momento, Jay llegaba. Lo tomaba y le decía que si tenía ganas de pelear que lo hiciera fuera, incluso tratando de amenazarlo, pero solo recibía una burla por parte de él, y con facilidad lo sacó. Pero esto era gracioso. Se le dio la oportunidad y reaccionó justamente como sabían que iba a ser. Pero el mismo comentario también iba para allá. Jay lo sabía. ¿Dejarse hacer marca? Porque claramente se iba a ser la pobre víctima otra vez. Pero así afuera, Micheol empezó a preguntar tan desesperado: ¿dónde estaba Jae-soo? ¿Son cobradores? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué estaban ahí? A lo que Jay simplemente le dijo que pensara lo que quisiera. Pero realmente Jay también estaba siendo un poco juguetón con este asunto. Le restregaba a Micheol qué es lo que había hecho. ¿Qué mierda había hecho para que esa mujer pagara con creces todo? Además, ¿qué clase de abusivo hacía una mujer pagar todo? Pero Jay le dijo un aterrador comentario: para pagar esa deuda necesitarás vender unos cuantos órganos. Pero él lo gritó: pagará la deuda, toda completa. No entiendo si nunca ha dejado de pagar esa deuda, porque ahora están haciendo esto, exigiendo que le dieran a Jae-soo. Pero no, la verdad es que no estaba aquí. También ellos la estaban buscando, pues su empleador tiene esa muy extraño pasatiempo de cobrar sus deudas. Mientras alguien se mensajeaba como si nada con Jae-soo, que estaba a punto de llegar. Mientras tanto, le decían que si era su esposa, era momento de buscarla, antes que alguno de ellos la busque y la atrape. Mientras tanto, Jae-soo, ajena de todos esos problemas, incluso sorprendido de que Taeya se haya quedado a esperarla todo el día. Recuerda la noche. Sabe que se está esforzando por actuar como un adulto, pero aún es joven. Y dormía tan profundo que no se dio cuenta de que lo estaba observando. Incluso se atrevió a tocar su cara con delicadeza. Por la verdad, es bastante guapo, no lo iba a negar. Y eso le divertía, pasar las noches así con él. Mientras alguien iba derrotado, con la cara golpeada e incluso fuera de sí, sin importarle que estuviera lloviendo. Simplemente tenía en la cabeza que ¿esos eran cobradores? ¿O qué es lo que querían en esa casa? Incluso se imaginaba la escena ante eso. Cómo llegaron, cómo lo usaron. Y hacía sentir tan frío a su corazón, porque tenía la sensación de que había algo más enredado. No eran rastros de una persona que había registrado una casa. Era de algo más retorcido. Incluso volvía y volvía a intentar llamarla, pero nada.
Incluso derramaba las lágrimas al no tener respuesta, ni una sola respuesta por parte de Jaiso. Se sentía tan desesperado. ¿Por qué no responde? ¿Cuántas llamadas le ha hecho hasta este momento y ninguna ha sido respondida? Incluso parado en el frente de ese edificio, en la casa de Ari, es cuando justamente se daba cuenta que ahí no era su lugar. Su lugar era aquella pequeña casa. Jaiso y su casa. Era ese su hogar. Pero fue cruelmente echado de ahí, diciéndole que esa mujer ya ni siquiera vivía ahí. Sabía que Jaiso ya no estaría ahí. Por el momento se ha de estar ocultando, pero entonces tiene que encontrarla. Pero ¿dónde? ¿Dónde puede encontrarla? Ni siquiera recuerda cuál era su último trabajo. Y así como todo seguía su curso, Taiya seguía de esa forma en el suelo. Recordaba las palabras de Jay siendo regañado. Primero lo hizo trabajar en un restaurante, ahora lo hizo fingir ser un prestamista. ¿De verdad le resultaba divertido jugar todo esto? Incluso en este punto él bromeaba. Pues sí, parecía algo divertido. Pero bueno, ¿ahora qué es lo que iba a hacer? Él lo ayudará siempre al cabo su cheque esté listo. Pero viendo lo de hoy, esto se va a poner más difícil que antes. Pero él simplemente observaba en silencio. Ganó con todas las buenas cartas en su vida. Guapo, alto. Es padre de alguien con dinero. Es un chaibón literalmente. A punto de heredar una empresa. Puede usar esas cartas a su favor para ganarse a cualquier chica. Pero no. Parece que él quiere ganarse el afecto y el cariño de forma natural. Pero bueno, Jay continuaba. Él es un pobre hombre endeudado, pobre, sin casa, sin hogar, malnacido, desgraciado. Y ella es una pobre mujer usada entre dos hombres y ahora está en medio de una pelea por ella. Pero la diferencia de edad es mucha y ella siempre tratará de rechazarlo de una forma muy educada. Pero bueno, si eso funcionara, pasarán todas las pruebas. Hay muchos secretos que no han sido revelados y que tal vez, cuando se revelen, hará demasiado daño. Para otros sería una gran ventaja. Para cualquier chica, descubrir que tu novio en realidad es un millonario. Claro que se volverían locas, pero para ella, descubrir eso sería como un veneno. O bueno, no hay más venenoso que una relación que está condenada desde el principio. Eso es lo que pensaba. Descubrir que Jay le decía claramente que una relación de pareja es mucho más de esto. Porque la verdad esto era un arma de doble filo. ¿Cómo reaccionará ella cuando se entere que él llegó aquí? Incluso después de que un amor, una relación acabara de esa forma. ¿A poco no cree que temblará un poco? Al mencionarle su nombre lo escogerá a él. ¿Llegará a esa situación? ¿Por qué tiene miedo de que lo escoja? Incluso estaba tan desesperado, tan molesto que tenía ganas de matarlo. Pero no lo hará, porque el día que lo deje, ¿a dónde regresará? No sabía cómo ocultarlo. De verdad siente su corazón destrozarse por el simple hecho de pensar eso. Y no era la única persona destrozada, dolida. Ari llegaba para preguntarle dónde había estado, por qué no había respondido sus mensajes ni su llamada. Y justamente cuando Micheo la miró con esa sola mirada de desprecio, de odio, se dio cuenta que su cara estaba completamente golpeada, maltratada. Le exigía saber por qué estaba así, quién se había atrevido a golpearlo. Recordaba esa misma situación con Jaiso. A este punto realmente estaba bastante mal. Pensar en alguien que hace poco estaba hablando tantas cosas horribles de ella. Ahora lo ve reflejado en la mujer con la que la engañó. Al mismo tiempo, la causante de todos estos problemas también presentía algo. No tuvo respuesta de Taiya y justamente está empezando a llover, como si algo le estuviera avisando de un problema. Y lo recordaba con su hermoso rostro en aquella nevada. Aunque estuviera nevando, él llegó por ella. Pero ahora estaba aquí sola, así que no lo pensó ni dos veces para irse corriendo. Definitivamente algo estaba pasando para que él no viniera a pesar del clima tormentoso. Y sí, encontraba las pistas de este desastre, de este problema. Sintiéndose tan extraña, el miedo le recorrió por todo el cuerpo.
por qué la casa estaba así. Abrió la puerta asustada gritando el nombre de Taya. Al final, como siempre, Michelle terminaba calmando su frustración y todas sus emociones con nada más que menos que intimidad. Para calmar sus frustraciones, mientras hacía eso, pensaba en todos los problemas que habían pasado el día de hoy. ¿Habían ido los cobradores? No era cierto. Por más que pensara de ese hombre tocando el cuerpo de Jae-soo, ella ya había sobrevivido a las idas, las visitas de los cobradores. Era justo que ella había huido antes de eso. Pero, ¿y si había una poca posibilidad del hecho de haberla dejado sola, de estar sufriendo, que ella misma se hubiera entregado? Además, la mirada de aquel bastardo parecía muy confiado, como si eso no fuera normal, o como si eso hubiera sido planeado, como si estuviera tranquilo como por su casa. Pero no, eso no podía pasar, porque Jae-soo jamás lo va a dejar de amar. Jamás se meterá con alguien más. Solo tiene ojos para él y así será siempre. Y la que siempre tiene ojos para él llegaba al ver a aquella persona que está dando todo por ella de esa forma. Vio su cara, sus ojos, los golpes que estaban alrededor de ella. Le preguntaba qué es lo que pasó. ¿Por qué estaba así? ¿Un prestamista? ¿Un usurero? ¿Quién era? ¿Quién lo golpeó? O incluso le mencionó que la entregara a ella. Pero mientras exigía la verdad, recordó ese momento donde Michelle le dijo que se verán una próxima vez. Se quedó en blanco. Era él, ¿verdad? Así se fue acercando hacia él y se lo dijo claramente. Fue Kan Michelle, ¿verdad? Él estuvo aquí. Él lo golpeó. Y también tú lo golpeaste, ¿verdad? Y le confesó que sí. Con su corazón a punto de desmoronarse. ¿Por qué? Porque esta era una jugada cruzada. Si al final de cuentas Jae-soo siente algo por él y lo termina echando a él, cuando ciertamente cree que la balanza se está yendo por ese lugar, él no le va a ganar a Michelle. Y era lo que más le dolía. ¿Por qué mostraba esa expresión? ¿Por qué está tan triste? ¿O acaso ella estaba molesta porque lo golpeó? Pero no. Ella se abalanzó hacia él y lo tomó con tanta delicadeza, como si tratara de protegerlo de todo el mal que ha pasado, sorprendiéndolo. De verdad no pensó que esto iba a pasar. Jamás se le pasó por la cabeza que Jae-soo lo iba a escoger a él, gritándole por qué hizo esto. Michelle era un tipo agresivo. Hubiera escapado, hubiera corrido, pero no se hubiera dejado golpear. Pero la verdad es que se aguantó bastante. Tenía ganas de golpearla, romperle la cara ahí mismo, haciendo tanto alboroto por recuperarla. Y es lo que tanto le afectaba a Jae-soo. Lo bien que pelea Michelle. Era obvio que lo iba a destrozar. ¿Por qué no corrió? ¿Por qué no se fue? ¿De verdad te golpeó tanto? Fue por mucho tiempo. Incluso mencionando que porque un niño tan gentil merecía esto. Eso era justo lo que quería escuchar, lo que quería sentir. Incluso empezando su actuación como si temblara, haciéndose la víctima como Jay ya había presentido. Le decía a Jae-soo que sí le dolía bastante, que se sentía tan mal. Estaba tan enojada, tan frustrada. Era su culpa. Pero esta vez, de verdad, no iba a dejar que esto volviera a pasar. Incluso ahora lo iba a curar sus heridas, esos golpes. Pero alguien no quería ese tipo de medicina. Corresponder sus sentimientos era lo que había funcionado. Era mejor que cualquier medicina. No entendía por qué actuaba así. Realmente parecía un perro. Pero se lo dijo. Sus labios estaban tan lastimados que a duras penas puede besarla. Y le pedía otra cosa bastante subida de tono. De verdad parecía que a él los golpes ni se le pasaba. Simplemente al recibir esa respuesta que tanto había anhelado escuchar, lo volvió completamente loco.